En los archivos ocultos de la historia del rock hay figuras que trascienden su música. Algunos nombres quedan impresos en discos y portadas. Otros, como el de Ozzy Osbourne, parecen esculpidos en algo más oscuro. Algo que respira entre el mito y la realidad. Hoy, con su partida, muchos recordarán al ícono, al cantante, al hombre. Pero entre las sombras de su leyenda, hay historias que no aparecen en los documentales, ni en las entrevistas, ni siquiera en los libros más oscuros del metal. Nacido en Aston, Birmingham, en 1948, John Michael Osbourne creció rodeado de humo industrial, violencia callejera y una pobreza que parecía no dejar salida. Pero desde joven, Ozzy no encajaba. Su voz era distinta. Su risa, nerviosa. Sus ojos, hundidos, como si ya vieran algo que los demás no. No tardó en meterse en problemas. Robos menores, una condena en prisión. Pero fue en su celda donde grabó con carbón las letras OZZY en sus nudillos. No era una broma. Era una declaración. Algo estaba despertando. La historia oficial dice que fue el vocalista de Black Sabbath, pioneros del heavy metal, creadores de un sonido que aún resuena como un eco maldito en miles de bandas posteriores. Pero los que estuvieron allí, técnicos de estudio, asistentes, ingenieros de sonido, cuentan otra cosa, que durante la grabación del primer álbum, algo se rompió en la sala de mezclas. Las luces parpadearon, las bobinas se trabaron, y que la voz de Ozzy, al ser reproducida, no coincidía del todo con lo que se había grabado. Era más grave, más lenta, como si algo la acompañara. Uno de los técnicos renunció esa misma noche. Dijo que escuchó un susurro detrás del canto de Ozzy, en una lengua que no pudo identificar. Otro afirma que vio su sombra moverse en dirección contraria a la luz. Nada fue comprobado, por supuesto. Son solo rumores. O eso dicen. A lo largo de su carrera, Ozzy acumuló más leyendas que discos. Que mordió la cabeza de un murciélago en el escenario es cierto. Pero lo que no se dice es que, según un roadie anónimo, el murciélago no estaba muerto. Que su cuerpo se agitó por varios segundos después del mordisco. Que sangró más de lo que debería. Y que durante días, Ozzy dijo tener sueños en los que volaba sobre un campo en llamas, guiado por un enjambre de ojos. Durante una gira en los 80, su autobús se desvió del camino programado. Nadie recuerda cómo llegaron a un pequeño pueblo sin nombre, no marcado en mapas. El show fue cancelado. Los miembros de la banda aseguran no recordar nada de ese día. Solo que, al volver a la carretera, el reloj del bus marcaba las 3:33 durante más de una hora. Al llegar al hotel, Ozzy estaba cubierto de tierra. No en las botas. En las uñas. Como si hubiera estado cavando. Algunos atribuyen sus excentricidades al abuso de sustancias. Pero incluso entre músicos destruidos por drogas, Ozzy era diferente. No se descomponía. Se transformaba. Hay imágenes suyas en los 90, con la piel grisácea, los labios secos, el cuerpo doblado por la edad prematura, y sin embargo, en el escenario, algo lo erguía. Su voz volvía, como si no perteneciera del todo al cuerpo que la emitía. Sus compañeros lo veían hablar solo, a menudo antes de salir a tocar. No con nerviosismo, con ritual. Murmuraba frases que no eran del todo inglés, ni de ninguna lengua conocida. Una vez, durante una entrevista en vivo, se quedó en silencio por casi un minuto mirando fijamente a la cámara. Cuando el presentador lo interrumpió, Ozzy sonrió y dijo, lo estaba escuchando respirar. Nadie supo a qué se refería. A lo largo de los años, coleccionó artefactos. Crucifijos oxidados, libros sin título, un bastón con la empuñadura de hueso. Algunos dicen que los guardaba por superstición. Otros, porque sabía que algo lo seguía. Un antiguo productor, bajo anonimato, asegura que Ozzy una vez le pidió que nunca reprodujera su voz al revés, bajo ninguna circunstancia. Dijo que abriría una puerta. Hoy, con su muerte, esa puerta se siente un poco más cerca. Hay quienes dicen que Ozzy no podía morir como los demás. Que no era del todo humano. Que sobrevivió cosas que habrían destruido a cualquiera. Sobredosis,
accidentes, enfermedades, décadas de autodestrucción. Como si algo lo estuviera preservando. Usándolo. Un experimento del universo para probar hasta dónde puede ir el alma sin romperse. Los médicos nunca entendieron cómo seguía en pie. En 2020, un estudio genético reveló que tenía mutaciones desconocidas en su ADN, que lo hacían procesar las sustancias de forma diferente. Pero también hallaron algo más. Una secuencia nunca antes vista, que algunos investigadores compararon con patrones encontrados en especies abisales. Un gen que no debería estar ahí. Hoy su cuerpo descansa, pero la pregunta queda flotando. ¿Qué era realmente Ozzy Osbourne? ¿Un hombre bendecido por la música? ¿Un sobreviviente extremo? ¿O el canal de algo más profundo, más antiguo, que se alimentó de sus gritos, de sus caídas, de su furia? ¿Y ahora que ha partido, ese algo se fue con él, o quedó suelto? Hay quienes aseguran haber visto una figura en la sombra durante el último show de Black Sabbath, que no estaba en el escenario, ni en las gradas, que simplemente estaba ahí, entre la multitud, con los ojos cerrados y la boca entreabierta, escuchando, absorbiendo. Y quizá esa figura aún escucha. Quizá Ozzy no fue solo un ícono. Quizá fue un canal. Un portal. ¿Tú qué piensas? ¿Fue Ozzy Osbourne simplemente el príncipe de las tinieblas del rock? ¿O algo mucho más literal? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si quieres más historias donde lo imposible roza lo real, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir este vídeo con alguien que aún cree que la música solo se escucha y no se invoca. Nos vemos en la próxima historia que no aparece en los libros, pero que quizás, solo quizás, fue real.